Otro punto sobre el cual voy a insistir luego más adelante es en la lucha análisis versus síntesis, ¿qué pasa? En la lucha análisis versus síntesis hemos estado demasiado metidos en este mundo. Es demasiado, es un exceso. Es bueno ya salir de ahí. No estudien más filosofía analítica. No, mentira. Pero hay que saber sus límites. Hay que saber los límites. Es un fragmento del mundo. Es una reducción del mundo. ¿Okay? Es un fragmento. El mundo es muchísimo más complejo. Y si uno supiera hacer las cosas, nunca sería planar. Esto sería en varios tableros, ¿no? Esto tendríamos que trabajar con varios tableros a la vez y saber proyectar de un tablero en otro. Es otra de las cosas que nunca hemos sabido hacer. No hemos sabido enseñar nunca en varios tableros paralelos, ¿no? A veces hay algunas universidades donde eso pasa, pero es raro que eso suceda. En todo caso, lo planar es pésimo, la reducción es pésima, el meterse solo en un fragmento es pésimo, etcétera. Ese tipo de cosas no funcionan bien. Entonces, una propuesta esencial es empezar a ampliar la cosa. Propuesta hacia el siglo XXI. En vez de que en el siglo XX la influencia muy grande en filosofía fuera explícitamente la teoría de conjuntos y la lógica clásica de primer orden, sobre la cual el gran experto Russell convence a Wittgenstein y Wittgenstein inventa la filosofía analítica, y luego siguen algunos maestros importantes y luego ya solo empiezan a aparecer repetidores, a partir de ahí, contra eso puede pasar algo completamente distinto. ¿Por qué tiene que ser así las cosas? Claro que no, por eso es que digo yo que estamos en un momento en el cual de pronto los jóvenes empiezan a luchar y a abrir nuevos campos. No tiene por qué ser la teoría de conjuntos, puede ser la teoría de categorías, porque no puede ser, al menos podría ser. Yo no quiero decir que sea, podría ser, al menos podría ampliar nuestro panorama. Y en vez de la lógica clásica, la lógica de haces. ¿Qué es eso? Voy a hablar mañana. Es el punto esencial de la sesión de mañana, son los haces. Es uno de los más bellos objetos de la matemática del siglo XX, básicamente desconocido de nuevo. Ni siquiera un matemático sabe qué es un haz en general. Y sin embargo es uno de los objetos más sencillos y más potentes de la matemática del siglo XX. Esas dos cosas son contrapuestas. Así como uno contrapone conjuntos con categorías, es fácil contraponer lógica clásica con lógica de haces, mañana explicaré. Y si las cosas fuesen coherentes, como la filosofía analítica creció, hizo cosas fantásticas, así como cosas muy regulares, hizo cosas fantásticas, ¿por qué no? Podría haber una filosofía sintética que haga cosas fantásticas, ¿por qué no? Podría haberla. Parte de eso lo ha hecho lo que se llama la filosofía continental europea, pero no es bueno contraponer filosofía analítica versus filosofía continental, no tiene ningún sentido teórico. Sí tiene un sentido teórico contraponer filosofía analítica con filosofía sintética. Ahí señalo algunas de las básicas contraposiciones. En vez de meterse hacia adentro, el in, lo interesante es transitar hacia afuera, el trans. Y ya simplemente con eso, algunos de ustedes ya deberían quedar un poquito enganchados, porque realmente esta es la época del tránsito. Si hay una época en la que estamos permanentemente transitando, y más aún ustedes jóvenes, están permanentemente transitando por todos lados. El Internet es un regalo de los dioses cuando se usa bien. Si se usa mal es lo peor que puede haber sucedido, pero si se usa bien es fantástico. Es realmente el tránsito en nuestra época. Y algunas de las contraposiciones básicas están ahí, no voy a insistir en ellas, podemos volver sobre esto más adelante, y solamente señalo la última. En vez del control lingüístico tan insistente de la filosofía analítica, podemos liberarnos hacia lo visual. O sea, hay una geometría importante detrás, hay unos diagramas, hay una geometría importante detrás que ha estado funcionando, pero como ha sido tan potente el poder de esto, todo lo otro ha desaparecido. Han estado siempre por ahí, pero han estado bastante ocultas. Voy a volver sobre esas cosas que han quedado ocultas a lo largo de estas sesiones. Personaje muy importante, Avi Warburg. Les estoy señalando algunos personajes que no necesariamente son muy conocidos, pero que son realmente esenciales para empezar a pensar al revés.
Es un poco el punto, ¿no? Empezar a pensar al revés. Abrirnos hacia lo azul para pensar al revés. Avi Warburg, un grandísimo historiador del arte. Todas las cosas aquí se van conectando. Algunos de los más grandes matemáticos siempre han dicho que la matemática es importante. ¿Por qué? Por su estética, por su belleza. Muchos de los grandes matemáticos siempre han dicho, realmente estoy motivado por la belleza de esta teoría, por la belleza de este teorema, por cómo eso me llena de una manera casi inconmensurable, casi incomprensible. Desde Poincaré eso lo han dicho muchos matemáticos de una manera muy bien, muy bella. Grothendieck lo dice muy bellamente, Poincaré lo dice muy bellamente. Hay otros matemáticos que han insistido mucho sobre la idea de la belleza. Por ejemplo, Saharon Shelah, probablemente lo han oído mencionar, más grande lógico vivo, los últimos 40 años, un fantástico pensador israelí. Saharon Shelah hizo una escala de las distintas motivaciones que él tenía para hacer matemáticas y es un grandísimo inventor en teoría de modelos y teoría de conjuntos, grandísimo matemático de una estirpe secular, ¿no? O sea, las obras de Shelah van a ser estudiadas durante siglos, etc. Grandes matemáticos. Entonces él pone la teoría de conjuntos, en la cual es gran especialista, se enumera de 1 a 10, la teoría de conjuntos la pone en 5, el interés de la novedad de los teoremas 4, etc. Hay un 10, el 10 es la belleza para él, es la razón de hacer matemáticas para él, la belleza, etc. Todo esto para dejar pistas por ahí de que esta lucha entre la razón y la corrazón, insisto en esto es algo que nuestra tradición latinoamericana hasta el momento no ha sabido apreciar. Hay que hacer toda una teoría de la corrazón. Esa teoría de la corrazón aparece ahí en Shelah explícitamente, la estética como punto fundamental. Warburg era un historiador de la estética, uno de los grandes historiadores de la teoría del arte, comienzos del siglo XX. Él fue como el gran explorador de la supervivencia de los motivos de la antigüedad en el arte del Renacimiento, muy sistemático, muy en detalle. Warburg es uno de esos que dice la frase famosa, Dios está en los detalles, vaya al detalle. Por eso es que lo que estoy diciendo aquí no son más que pistas para luego leer quién era ese Warburg, quién era ese Florensky. Se leen un texto de Florensky, quedan enganchados para siempre, etcétera. Ese tipo de cosas son las que quisiera que fueran quedando por acá. Entonces, Warburg, este gran historiador de la estética, se preocupó mucho por los motivos ocultos que los grandes pintores renacentistas tomaban de los clásicos de la antigüedad, y trazó muy cuidadosamente la genealogía de las distintas obras hasta sus orígenes. Entonces es el origen de muchas teorías importantes de interpretación en la teoría del arte. Y en Warburg hay una dualidad muy muy interesante, una lucha muy fuerte entre, de nuevo, el lenguaje y la visión. ¿Dónde van cada uno? ¿Cómo se contraponen cada uno? Se debe decir que cuando uno se mete a leer a los grandes matemáticos, a menudo uno queda completamente impresionado por su visión. Eso es lo que a uno lo impresiona. La visión. ¿Cómo puede ser que hayan visto cosas que 150 años después siguen siendo esenciales para las matemáticas? ¿Cómo puede ser que haya existido un Galois? ¿Cómo puede ser que haya existido un Riemann? Uno sigue haciendo matemáticas hoy para entender a Galois y a Riemann. Son cosas espectaculares, grandísimos visionarios, ¿no? Tenían una visión del mundo muy espectacular. Entonces, esa teoría de la visión es estudiada por Warburg muy sistemáticamente a través de toda una teoría muy interesante, que es la teoría de los dinamogramas de Warburg. Un objeto es dinámico, tiene una multitud de estratos, los distintos estratos dan cuenta de su movimiento y comprendemos el ente gracias a los distintos estratos escondidos. Mientras más descendamos, mejor entenderemos el objeto. Es la época del psicoanálisis de Freud, ¿no? Paralelamente. De hecho, Warburg estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Entonces, hay personajes ahí bien interesantes.
La búsqueda de imágenes profundas es algo muy matemático. Los grandes matemáticos a menudo tienen imágenes espectaculares, visiones espectaculares, y luego son muy grandes matemáticos porque tienen la capacidad de una vez haber visto pasar horas, años de trabajos en muy cuidadosas definiciones, muy cuidadosos teoremas, muy cuidadosos ejemplos, un rigor espectacular. Los grandes matemáticos son grandes matemáticos a la vez por su visión y por su rigor. Serían incomprensibles sin las dos. Reducir la matemática solo a una colección de teoremas es uno de los más grandes errores jamás hechos. Así no se pueden entender las matemáticas. Las matemáticas tienen un nivel de invención imaginario y un nivel de demostración lingüístico. Las dos cosas son fundamentales. El lenguaje en el cual demuestran la visión, pero sin esa visión no habría existido el lenguaje. A su vez el lenguaje da nuevas visiones, back and forth, esencial. Las lógicas son múltiples, punto fundamental. ¿Podemos hablar de una lógica universal que exista en un absoluto? No, no tiene ningún sentido. Pero sí podemos entender la noción de lógica como un universal relativo, donde tenemos muy distintas lógicas que están lejísimos de ser arbitrarias, que cada cual responde a problemas muy particulares, lo responde de la mejor manera posible y luego se conecta con las otras lógicas. Acá tienen un pequeño diagrama de eso, después lo estudian con cuidado si quieren. Pero es el comienzo de una cosa múltiple, lo pongo ahí como un entramado cubista, en el sentido mismo de la obra cubista. Cuando Picasso y Braque inventan la obra cubista, para ellos justamente lo que están haciendo en esos años 1910 es estar inventando el en otro. El objeto en sí no tiene ninguna importancia. La pintura tiene importancia porque será leída por mí de una cierta manera y yo veré ahí un fragmento de guitarra, otro verá un fragmento de jarrón, etc. Todos a lo largo de la cultura miraremos cosas. La multiplicación de todo eso nos dará un entendimiento del objeto, ¿de acuerdo? Es el en otro del cual hablábamos en un cierto momento. Todas estas cosas van paralelamente. Quiero también hacer caer en cuenta eso, que todo está muy estrechamente correlacionado y que ha sido un horrible y un terrible error de nuestra cultura el diferenciarnos tanto. Y creo que debemos ser sistemáticamente conscientes de que es hora de empezar a luchar sistemáticamente contra esa especie de glorificación y de pseudocontentación de lo diferente. Yo soy el mejor especialista mundial en la ecuación diferencial de cuarto grado de tal autor. No, eso no tiene interés, la verdad. No se trata de eso. ¿De acuerdo? Y probablemente este es nuestro gran maestro, Charles Sanders Peirce. Este dibujito de aquí es de una profundidad absolutamente asombrosa. Peirce lo dijo antes que todos. El cálculo diferencial e integral, del cual yo estoy hablando aquí, no es más que un signo triádico peirciano para la máxima pragmática. La máxima pragmática de Peirce es esta. Es un descubrimiento fantástico de Peirce, muy, muy enriquecedor. De nuevo, es muy sencillo, como todo lo importante, insisto. Ojalá haya podido yo expresar esas ideas hoy. Todo lo que he dicho hoy debería ser muy sencillo, muy, muy sencillo. Son ideas profundas, pero sencillas. Y gracias a que son sencillas, son profundas. Si yo me la pasara una hora sobre una diapositiva demostrando algo, tal vez no es tan profundo. ¿Okay? Insisto en eso, la matemática es esencialmente simple cuando es importante y gracias a que es simple es profunda. Esto de nuevo es una sencillez increíble. Es una idea muy básica de Peirce. ¿Cómo entendemos el mundo? La única manera de entender el mundo es a través de signos. Fundamento de la semiótica contemporánea. Todos son signos, por todos lados. Los fragmentos pequeños de la naturaleza son signos. Cada átomo, subátomo, cuerda es un signo.
cada pedazo de molécula, cada pedazo de nosotros, cada pelo, cada dibujito es un signo, todo signo. Nuestra cultura es un conjunto de signos. Solo podemos entender mediante signos. Algo que parece básico y esencial, pues sí. Ahora, ¿cómo entendemos mediante signos? Dice Peirce, mediante la máxima pragmática. El signo es lo de la izquierda. ¿Cómo podemos entender el signo? Él dice, hay que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que representar los signos dentro de contextos dados, los contextos a los cuales accedamos. Puede ser un contexto arriba artístico, un contexto lógico, un contexto amoroso, un contexto de vital, etcétera, lo que ustedes quieran, los distintos contextos, representamos el signo dentro del contexto. Y luego miramos cómo actúa y reactúa el signo en ese entorno. ¿Okay? Tenemos el signo general a izquierda, lo representamos en los distintos contextos, actuamos y reactuamos en el contexto dado, y luego integramos el todo. Esa es la única manera de entender. Esa es la máxima pragmática de Peirce. Si ustedes ven ese dibujito y miramos el dibujito del inicio de la teoría de categorías, claro que es lo mismo. Son exactamente la misma cosa. Categorías abstractas, signos generales, categorías concretas de las distintas representaciones del signo, los ires y venires, los funtores. ¿Cómo reintegramos todo eso? Es el pensamiento esencial de Peirce. La máxima pragmática nos dice, para conocer un signo, la única manera como yo puedo hacer para conocer un signo es diferenciándolo, metiéndolo dentro de un contexto, entendiendo su diferencia dentro de contextos, dentro de cada uno de los contextos, y luego reintegrando el todo. Eso nos va a dar el entendimiento del signo. Entonces ahí es que empezamos a entender mejor lo que podríamos ser nosotros mismos. ¿Qué soy yo? Yo soy cómo me represento ante ustedes, cómo me represento ante mi familia, cómo me represento en mis escritos, cómo me represento contextos de acción y reacción. En cada uno de ellos actúo y reactúo, se saca una información, luego se coliga esa información. Ahora, el punto importante para Peirce es, además de esto, asegurar que el proceso es infinito. Nunca conoceremos enteramente el signo. ¿Por qué? Porque los contextos de interpretación son múltiples y viven en el ámbito de lo posible. El signo vive en el ámbito de lo actual, es este. Esto es un hecho físico. ¿Qué es esto? Tengo que entender esto como un objeto químico, como un objeto físico, como un objeto de representación de dibujo en el tablero, como un objeto de agresión, etcétera, todas las cosas que yo quiera. Dentro de cada uno de ellos lo entiendo y luego trato de reintegrarlo, pero entiendan que nunca voy a poder terminar, porque siempre habrá dentro de la imaginación humana, que es su enorme riqueza, un nuevo contexto de interpretación. Se van a extender los contextos de interpretación. Entonces nuestro conocimiento evidentemente es falible. Nunca conoceremos de una manera absoluta. Claro que sí, muy bueno. El conocimiento absoluto fue una quimera. Una metafísica absoluta es una quimera, pero una metafísica relativa no es una quimera, es algo realizable. Vamos a ver cómo podemos empezar a realizar eso en las sesiones posteriores. La noción de universal relativo ya he indicado que es realizable, etcétera, etcétera. Y aparece aquí una lógica muchísimo más interesante. Ya no es la lógica del P o no P, las cosas son o no son, no. Aparece una lógica modal, la posibilidad. Todos los contextos viven dentro de los ámbitos de posibilidad, y eso hace que el signo sea esencialmente rico. De nuevo, el Guernica de Picasso como signo, probablemente uno de los objetos artísticos más extraordinarios nunca imaginados. La enorme cantidad de representaciones del Guernica en las distintas lecturas que se han hecho, todas las interpretaciones que ustedes quieran, libros enteros escritos sobre el Guernica, no son más que fragmentos de las distintas interpretaciones hasta que alguno de ustedes escriba un nuevo libro sobre el Guernica y vea cosas nuevas, etc. Y así sucesivamente. Y ahí ven claramente de nuevo el cálculo diferencial e integral. Cada uno de los contextos es una modulación, es una modelización,
es algo básicamente musical. De nuevo, ustedes el signo lo ven como un motivo. Las distintas subdeterminaciones del signo, las variaciones, motivo y variaciones, no son nada, sino las reintegran dentro de una composición musical. Todo esto tiene una coherencia muy fuerte. Ahora, y voy terminando aquí porque ya es hora, entonces, esencialmente, este es el dibujo principal, creo yo, el que llega más a fondo, el que se extiende más sobre todos los distintos campos de la cultura. Esto se llama la máxima pragmática de Charles Sanders Peirce, dibujada a un estilo categórico ya un poco más por mí, pero básicamente todo está dicho en Peirce. Y la esencia del asunto es que tenemos la esperanza y el deber, diría yo, esperanza y deber, de luchar por esta lectura vertical de reintegración del mundo y no contentarnos con la simple diferencia, con el análisis extremo o con lo relativo, sino empezar a integrar en lo azul. Esta es una herramienta espectacular, Peirce. Peirce es una grandísima herramienta y sin duda aquí en Manizales con Alejandro Flores y Julián Acosta y la escuela que van a hacer de Peirce en Manizales en una decena de años, esperamos que este tipo de cosas estén funcionando. La estética está ahí metida, la estética es esencial, pero la ética también. La estética, ¿por qué? ¿Qué es la estética? ¿Cuál es el punto máximo de la estética para Peirce? Es lo que se llama el sumum bonum de la estética y que proviene de una antigua tradición del pensamiento estético alemán del siglo XVII. Pero Peirce lo lee de una manera de nuevo muy sencilla. ¿Qué es el sumum bonum para Peirce? ¿Qué es el máximo ideal estético para Peirce? Es esta sencilla frase: el crecimiento continuo de la potencialidad. El crecimiento continuo de la potencialidad es lo máximo que puede tener una obra estética. Y entonces ahí está claro, por ejemplo, que el Guernica de Picasso, luchando contra los posmodernos, es muchísimo más importante que cualquier mamarracho que yo dibuje. No hay ninguna posibilidad de que se acerquen. Hay una jerarquía clarísima, porque el crecimiento continuo de la potencialidad del Guernica es espectacular a través de las comunidades de intérpretes a lo largo de la civilización. Mientras que el dibujo de mi querido amigo al lado, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de crecer, no se compara. Y hay una clara jerarquía en el arte. Hay clarísimas jerarquías en el arte. Anatema que yo diga eso. Seguramente seré